están, queridos niños y niñas? Otra vez nos volvemos a encontrar en otra sesión de aprendizaje. Bienvenidos, cuarto verde. Es importante siempre recordar el lema de nuestra institución, así como nuestros principales acuerdos de convivencia que nos van a permitir una armoniosa sesión de aprendizaje. Bien, te he traído aquí el valor de la tenacidad, que es la cualidad que hace que lleguemos a alcanzar los sueños ideales y metas propuestas. Bien, estamos en nuestro repaso de ciencia y tecnología química. Así es, miren ustedes. En este repaso vamos a recordar los principales temas como materia, estados y cambios, mezclas homogéneas y heterogéneas, separación de mezclas, el átomo y sus ideas filosóficas y las teorías atómicas. Acompáñame a verlas. Vamos a empezar con la primera. Repasemos materia, estados y cambios. Empecemos con el primer estado, estado sólido. Bueno, aquí es donde los cuerpos están en estado sólido. Tienen su propia forma y volumen constante. Aunque los cambiemos de sitio o recipiente, su forma y su volumen no varían. Además, los sólidos son difíciles de comprimirse, es decir, no reducen su tamaño al presionarlos, como puedes observar en estos ejemplos. Muy bien, sus partículas que lo forman están muy unidas, como puedes observarlo aquí. Pasemos ahora al estado líquido. Aquí está. Estos cuerpos en estado líquido tienen volumen constante, ¿verdad? Entonces, pero no tienen una forma propia y adaptan la forma del recipiente que los contiene, como en este caso la piscina de agua. Sin embargo, su volumen no varía. En los líquidos, las moléculas que lo forman están poco separadas y pueden moverse unas sobre otras, como lo observas aquí en el ejemplo. Listo, muy bien. Vamos a continuar aquí con el estado gaseoso. Sus cuerpos están en estado gaseoso porque cambian de forma y de volumen. Ello se debe a que las moléculas que lo forman están más separadas y se movilizan con mucha facilidad en cualquier lugar. Por esta razón, los gaseosos tienden a expandirse y a ocupar el mayor espacio. Como puedes observar en el ejemplo, ¿no? El viento, el vapor de agua, el aire, las nubes, el globo de aire, así es. Y mira sus partículas como están, por eso se pueden movilizar con mucha facilidad. Vamos a ver ahora entonces el estado plasmático. Sus propiedades es que no tienen, la de los otros estados no tienen esta propiedad, como por ejemplo es un gran conductor de la electricidad. Además, es un gas que resulta de las altísimas temperaturas o radiaciones producidas por las estrellas, como por ejemplo el Sol, que se cree que es casi en su totalidad del universo, es plasma. Muy bien, chicos, ahí tienen los respectivos ejemplos. Vamos a continuar por acá con este cambio que dan en estos estados, como por ejemplo del estado sólido, una fusión al convertirse a líquido, y de líquido va a convertirse en gaseoso a través de la vaporización. Bien, a estos dos procesos se le conoce como sublimación. Ahora, del estado gaseoso va a pasar al líquido a través de la condensación y del líquido va a pasar al sólido a través de la solidificación. Y estos dos procesos se conocen como la sublimación inversa. Así es, la mayoría de los metales son sólidos, pero al ser calentados, ¿sí?, a una gran temperatura, se vuelven líquidos y se los calienta aún más, se transforman en un gas. Las sustancias gaseosas se convierten en líquidos a bajas temperaturas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Recordemos que el agua es la única sustancia que puede encontrarse en los tres estados de la naturaleza. Así es, chicos. Continuamos por acá con los cambios que no transforman a la materia, como cuáles, los cambios físicos, reversibles e irreversibles. Bien, en el caso de los reversibles, la materia vuelve a su forma original después de haber cambiado.
el resorte, por ejemplo, ¿no? Si la fuerza que lo ejerce ya lo deja de hacer, entonces vuelve a su estado natural y sigue siendo ese resorte. Listo, en el caso del irreversible, la materia no vuelve a su forma original y cambia de forma, como por ejemplo la madera, la vas cortando, entonces ya no va a estar de esa forma rectangular, ya cambió en otra forma de presentación. Entonces, por lo tanto, es irreversible, ¿cierto? Un lápiz roto, por ejemplo, también. Muy bien, continuamos por acá con los cambios químicos de la materia. Tenemos aquí a la fermentación, oxidación, combustión y cocción. En el caso de la fermentación es porque algunos microorganismos transforman a la materia, como las bacterias del yogur o la levadura del pan. Y en el caso de la oxidación, a través del oxígeno transforma la materia en otra, como por ejemplo el hierro, que transforma la fruta, convirtiéndola esa parte que se ha partido en negra, en oscura, ¿verdad? A través de la oxidación por el oxígeno. O también una reja oxidada, ¿no? Que le ha caído agua, humedad y el oxígeno. Listo, la combustión, que se quema la materia a través del oxígeno y se convierte en ceniza. Luz y calor. Tenemos aquí la madera que se quema y se convierte en cenizas. Bien, pasamos aquí a otro cambio químico, que es la cocción. Al meter en agua hirviendo a 100 grados centígrados al fuego, entonces el huevo, de lo que era un estado diferente, ha cambiado a sólido. Entonces cambia el aspecto y sus características. Muy bien, chicos, avancemos con nuestro repaso de mezclas homogéneas y heterogéneas. Para ello tenemos que hablar de las sustancias. Hay sustancias simples y compuestas. En el caso de las sustancias simples, están formadas por un solo elemento de la tabla periódica, como es el hidrógeno, oxígeno, calcio, hierro, cloro, carbono. Ahora tenemos a las sustancias compuestas, formadas por diferentes elementos de la tabla periódica: el agua, cal, sal de mesa, azúcar, vinagre y alcohol. No, tenemos por acá cloruro de sodio, compuesto por sodio y cloruro. Tenemos el agua, compuesta por hidrógeno y oxígeno, asimismo como la sacarosa, compuesta por 3 elementos. Muy bien, chicos. Tenemos ahora las mezclas homogéneas, cuyos componentes no se distinguen a simple vista, como por ejemplo el agua de mar, el agua azucarada, el vino, el aire, el bronce, son ejemplos de mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea es una solución donde el componente que se disuelve se llama soluto y el componente que lo disuelve se llama solvente o disolvente. Muy bien, por ejemplo, ¿no? Al disolver agua, al disolver azúcar, ¿no? En un vaso con agua, ¿qué va a pasar ahí? Que el azúcar es el soluto y el agua que viene a ser el solvente o disolvente. Muy bien, chicos, continuamos ahora con las mezclas heterogéneas. Bien, cuyos componentes pueden ser observados a simple vista o también en algunos casos con ayuda de un microscopio. Pueden ser como la roca, el suelo y la ensalada. Dentro tenemos 2 clases. Dentro de las suspensiones vamos a encontrar aquellas que si son agitadas, cuando una mezcla es agitada, entonces se queda en reposo esta mezcla, entonces se van a separar. Tenemos, por ejemplo, a los jugos de fruta y a las pinturas. Estas son suspensiones. Y los coloides, cuando sus componentes se unen luego de ser agitados y aunque se los deje en reposo, no se separan, como la gelatina y la mayonesa. Y tenemos por acá otros ejemplos, ¿no? Mezcla de agua, arena, mezcla de aceite y agua, monedas en agua. Así es, chicos. Ahora continuamos repasando la separación de las mezclas. Para ello vamos a ver algunas técnicas como el tamizado, vamos a ver la magnetización, filtración y por último la decantación. Qué lindo este repaso que estamos haciendo. Tamizado. Aquí tenemos, va a disminuir el tamaño del poro de acuerdo a lo que vamos a querer tamizar. Si tamizamos en este caso grava y arena, ¿no? Que son piedritas pequeñas con arena. Entonces, ahí los poritos va a permitir que caiga la arena y la grava pues quede en el tamizador. O si nosotros queremos tamizar arena y arcilla, la arcilla porque es menos densa va
a bajar, ¿verdad? Va a salir del tamizador y va a quedar en el tamizador la arena. Entonces, para ello debemos tener en cuenta el tamaño de los poritos para que podamos tamizar. Se usa cuando la mezcla está formada por componentes sólidos y de diferentes tamaños, como la harina, el azúcar, etc. Se realiza con un colador o también llamado tamiz. Magnetización, mezcla de harina y hierro tenemos ahí. Entonces le acercamos el imán y ha recogido todo el hierro, ¿no? Y ha quedado la harina solita, ¿bien? Se usa cuando la mezcla está formada por componentes sólidos y uno de ellos tiene propiedades magnéticas, en este caso el hierro, por ejemplo, las limaduras de hierro y el azufre, ¿no? Entonces esta técnica va a permitir que se realice pues a través de un imán, atrayendo las limaduras de hierro y dejando el azufre o la harina allí en su lugar. Bien, continuamos ahora con la filtración. Esta técnica consiste en pasar la mezcla a través de un filtro, de modo que allí se quede retenido el sólido y el líquido pase, como el agua y el talco, ¿no? Lo chocolateamos, entonces ponemos allí una telita para filtrar, entonces va a pasar el agua y va a quedar el talco suspendido. Muy bien, chicos. Decantación, por ejemplo, para separar agua y aceite, ¿no? Ha reposado el agua, entonces el aceite ha quedado allá al fondo y estamos volteando el embudo para que caiga poquito a poquito el agua. Se usa para separar mezclas formadas por componentes de diferente densidad, ¿no? Se deja la mezcla en reposo hasta que el componente más denso baje hasta la parte inferior del envase. Así podemos pasar uno de los componentes a otro recipiente separándolos. Muy bien, pasamos ahora con las mezclas homogéneas. ¿Qué técnicas hay por acá? Esto nos permite pues separar los componentes que no han desaparecido ni han perdido sus propiedades a través de la vaporización y también a través de la destilación. Vamos a verlas. Vaporización. Tenemos ahí entonces el agua, supongamos que es agua con sal. Entonces lo sometemos a altas temperaturas. ¿Qué ha sucedido? El agua se evapora y la sal va a quedar allí, ¿cierto? Muy bien, chicos. Entonces, esta técnica se aplica calor a la mezcla para que el líquido se convierta en vapor y ascienda, mientras que la parte sólida va a quedar en el fondo del recipiente. Y tenemos por acá la destilación, que permite separar los componentes líquidos. Se calienta la mezcla y el líquido se evapora, pero este líquido que se evapora va a pasar por un tubo de condensación. Aquí está, donde se condensa y cae convertido en líquido en otro recipiente. Así pues lo podemos utilizar allí para separar dos líquidos. Muy bien, chicos, continuamos con esta práctica. ¿Cómo separarías una mezcla de arena y piedra? Seguro que ya lo sabes. Muy bien, excelente. Te felicito. A través del tamizado de esta técnica. ¿Cómo separarías una mezcla de alcohol y agua? Ya, excelente. A través de destilación. Muy bien. Listo. ¿Cómo obtendrías sal del agua del mar? Muy bien, excelente, te felicito. ¿Cómo estás atento? Claro, a través de la vaporización. Muy bien. Ahora sí continuamos por acá. ¿Cómo separarías el aceite del agua? El aceite del agua. Claro que sí, a través de la decantación. Y por último, ¿cómo separarías la mezcla de azufre y limaduras de hierro? A través de la magnetización. Estas son las técnicas de separación de mezclas. Continuamos con ahora el repaso de el átomo y las ideas filosóficas. Tenemos por acá Leucipo en el año 460 a.C. Este filósofo afirmaba que la materia no era continua, sino que era discontinua y que estaba formada por partículas muy abiertas, las cuales tenían características de discretas, de indivisibles, de invisibles además. Muy bien, y tenemos a Demócrito en el año 370 a.C. Él fue discípulo de Leucipo. ¿Y qué sostenía él? Que la materia estaba formada por partículas pequeñas y que, por ejemplo, un cuerpo o una materia se podía ir dividiendo hasta quedar en partículas tan pequeñitas, ¿no? La materia puede dividirse, decía, hasta llegar al átomo. Así es. Átomo en griego, ¿qué significa?
sin átomo, sin división en total, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Cuáles eran las características que él decía para el átomo? Que es indivisible, que es indestructible, que es compacta y finalmente lo llamó átomo, así es. Y tenemos por acá ¿a quién? A Empédocles. Muy bien, en el año 450 antes de Cristo. Este filósofo griego sostenía que el universo estaba formado por 4 elementos, sí, así es, y negó totalmente la existencia de los átomos, chicos. Entonces, ¿por qué elemento estaba formado? Por fuego, agua, aire y tierra. Todo esto formaba la materia, decía él. Tenemos por acá Aristóteles en el año 380 antes de Cristo. Él fue discípulo de Platón, desarrolló las ideas de Empédocles y se opuso a las ideas de Leucipo y Demócrito. Así es, porque él también tenía una idea diferente acerca de la materia. Describió los 4 elementos como la combinación de propiedades de la materia, como tenemos ahí a la sequedad, a la humedad, el calor y el frío. Pero recién en 1661 el químico físico inglés Robert Boyle confirmó, gracias a sus múltiples investigaciones, que la materia estaba formada por átomos, ¿verdad? Muy bien, chicos, continuemos con las teorías atómicas, nuestro repaso de las teorías atómicas. Bien, tenemos aquí las teorías atómicas acerca del átomo, pues, ¿no? Tenemos aquí al primer representante a John Dalton en 1808. ¿Qué sostenía él? Que el átomo era una esfera maciza, compacta, indestructible, indivisible e invisible. Aquí lo tenemos aquí, a su modelo atómico. Ahora tenemos a quién? A Joseph John Thomson en 1904. Él sostenía que el átomo, por la apariencia que tenía, fue dominado como un budín sin pasas. Entonces, los electrones, decía él, eran pasas negativas que estaban incrustados en este budín, ¿no? En el átomo positivo. Muy bien. Descubrió además los electrones. Ahí lo tenemos entonces a Thomson. Tenemos por acá a Rutherford en 1911. Él sostenía que el átomo entonces era un sistema en movimiento con un núcleo de carga positiva y los electrones giraban alrededor de él, ¿no? Entonces propone el modelo atómico del sistema planetario. Descubrió además los protones y el núcleo atómico. Tenemos por acá a Bohr. ¿Qué pasa con él en 1915? Presenta los niveles estacionarios de energía, por donde giran los electrones, giran en trayectorias eléctricas y circulares, relacionados con los niveles, subniveles de energía del átomo. Así es, queridos chicos. Miren, por acá tenemos a Jens Chadwick en 1932. Él, aunque no elaboró algún modelo atómico, pero sí es un personaje tan importante que descubrió los neutrones. ¿Te acuerdas de los neutrones? Muy bien, él hizo ese importante hallazgo a través de muchos estudios. Veamos por aquí el modelo atómico actual. Tenemos aquí en la zona extranuclear o nube electrónica. Tenemos a los electrones que son de carga eléctrica negativa por Thomson, ¿no? Todo esto forma parte de la nube electrónica. Y por acá tenemos el núcleo, también llamado zona interna, aquí en este centro, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar a quienes, a los protones y neutrones. Protones de carga eléctrica positiva descubiertos por Rutherford y neutrones de carga eléctrica cero o neutra por Chadwick. Muy bien, chicos. Ahora sí, su estructura del átomo. ¿Cómo es el átomo? El átomo está compuesto por electrones de carga eléctrica negativa, protones por carga eléctrica positiva y neutrones por carga eléctrica neutra. Muy bien, con sus respectivos descubridores. Entonces aquí lo tienes, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora sí, hora de despedirse a través de una frase muy bonita y importante, con un valor que es la bondad. Es la característica esencial de la persona que hace el bien. Es la natural inclinación por el bien en todos los órdenes de la vida, la bondad. Así es que como amancinos desarrollemos la bondad dentro de nuestros corazones.
Muy bien, chicos, siempre es un gusto tan agradable poderme reencontrar con ustedes en este espacio virtual. Con mucho cariño dedicarles esta sesión, este repaso, ¿no? En este caso, y espero que les sirva mucho, mucho para tu examen bimestral. Bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Nos estamos viendo. Un abrazo gigante virtual. Bye, chicos.